Hola, mi nombre es Rubén Darío Gómez y tengo el placer y el honor de acompañarles en esta sesión donde vamos a revisar algunos aspectos fundamentales sobre la manera de entender la salud pública que pudieran ayudarnos a mejorar la gestión. Bienvenidas y bienvenidos. Ustedes se preguntarán por qué comenzar por aspectos teóricos, cuando lo que estamos haciendo es revisar la práctica. Es porque la teoría es lo que le da sentido a la práctica. Muchos de los errores que cometemos en la vida diaria obedecen a que no hemos tenido una buena fundamentación teórica ni hemos entendido muy bien lo que vamos a hacer. Si no tenemos unas buenas bases conceptuales, no tenemos claro lo que vamos a hacer, es muy difícil que podamos garantizar el éxito de nuestras acciones. Por el contrario, sin un fundamento teórico puede ser que nuestras acciones sean no solamente ineficientes, sino que produzcan resultados muchas veces indeseables. Por eso vamos a darle importancia al significado que tiene lo que vamos a hacer en salud pública. Adicionalmente, porque tenemos que, si la salud pública es el eje de los sistemas de salud, es el centro de los sistemas de salud, debemos tener claro a qué nos estamos refiriendo con este término. ¿Qué significa el término de salud pública? Me encantaría decirles que hay una respuesta única, una definición aceptada en todo el mundo, pero eso no es verdad. No existe una definición única. Por el contrario, existen múltiples definiciones a lo largo de la historia que dan cuenta de la manera como los grupos humanos han entendido la salud pública y la importancia que le dan en su momento histórico particular. Es porque la salud pública, al igual que otros conceptos que utilizamos en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, todos los conceptos son construcciones mentales, son representaciones mentales que nosotros nos construimos convencionalmente para tratar de imaginarnos la realidad, por una parte, y también para tratar de comunicarnos, para mejorar la comunicación. Eso explica por qué pensamos la salud pública de forma tan distinta. Algunas personas se sentirán incómodas con el hecho de que no haya una definición única, pero yo les invitaría a verlo de otra manera. El hecho de que entendamos, le demos un significado tan diferente a un término aparentemente tan sencillo, refleja no solamente la complejidad de la salud, refleja la complejidad de lo que estamos hablando, no, es que no es una cosa sencilla. La salud tiene muchas aristas, muchas formas de manifestarse, sino también el hecho de que los distintos grupos humanos han tenido una experiencia diferente de sus condiciones de vida y su salud a lo largo del tiempo. No nos desanimemos, pues, al reconocer que no hay una definición universalmente aceptada de salud pública. Por el contrario, valoremos eso como una forma de avanzar en el conocimiento de una realidad que es compleja y que es importante para la mayoría de los grupos humanos. La salud pública ha cambiado mucho a lo largo de la historia, está cambiando mucho en este momento y con seguridad cambiará en el futuro. La idea es tratar de reconocer en el concepto que manejamos en el momento las teorías, las hipótesis, los planteamientos, los argumentos que más nos ayuden a mejorar nuestra práctica. No hay una buena práctica sino una buena teoría. Para que podamos avanzar en la discusión y en la construcción de un concepto cada vez pudiéramos más integral, más aproximado a la salud pública en las condiciones en que vive el mundo hoy, debemos superar las definiciones que han predominado hasta hoy, porque muchas de ellas nos tienen amarrados, atados a conceptos pasados y no nos dejan avanzar, progresar, ni ver la realidad diferente. Yo voy a referirme a dos de estos errores, que han sido denominados errores no porque yo quiera llamarlos así, sino porque la misma Organización Mundial de la Salud, muchos expertos y otras organizaciones han insistido en que estas formas
tradicionales, antiguas de ver la salud pública fueron importantes en su momento, pero ya hoy no nos sirven para poder resolver los retos que nos impone el mundo contemporáneo. Me refiero al enfoque biomédico, que reduce la salud de la enfermedad, y el enfoque sectorial, que limita la salud a lo que es el sistema de servicios médicos sanitarios. Hablemos de cada uno de ellos por separado. El enfoque biomédico de la salud es una corriente muy antigua en la historia humana. Desde la antigüedad, los grupos humanos le dieron mucha importancia al funcionamiento del cuerpo, al dolor, al malestar, a las molestias físicas y corporales. Eso interfería con su desempeño individual, con su supervivencia y con la armonía del grupo. Y comisionaron a algunos agentes de salud de su grupo para que se encargaran de ese problema. Al principio estos agentes fueron chamanes, brujos, yerbateros, parteras, magos, sacerdotes. Con el tiempo, estos cuidadores fueron dando origen a lo que hoy es la medicina. La medicina tuvo un auge muy importante en Occidente desde la cultura griega, desde Hipócrates, pero especialmente en el siglo XVII, cuando la medicina aprovechó todos los avances del desarrollo científico, el interés del capitalismo naciente por mejorar la capacidad del cuerpo para producir, la capacidad de observar, de medir, el desarrollo de las matemáticas, de la estadística y el surgimiento mismo de un trabajo sistemático sobre la enfermedad que fue la medicina clínica. A partir de ese momento, la enfermedad pasó a ser casi que de dominio exclusivamente médico. Es el médico el que sabe de las enfermedades, el médico se encarga de diagnosticarlas, de clasificarlas y de atenderlas. Y con esa tecnología se han salvado muchas vidas y se ha aliviado mucho sufrimiento. Muchos de nosotros aprendimos esa forma de entender la salud a partir de la medicina y con seguridad logramos hacer mucho bien. ¿Cuál es el problema entonces con ese tipo de concepción de la salud? Que reduce la salud al cuerpo. Los médicos que aprendimos esa forma de entender la salud no somos capaces de ir más allá del cuerpo. Si una dolencia no se localiza en el cuerpo, no existe. Y mientras no la localicemos en el cuerpo, no la reconocemos como causa de sufrimiento ni como problema. Esa es una dificultad muy grande del modelo médico, que no es capaz de salir del cuerpo. Inclusive hasta en el caso de la salud mental, lo tenemos que reducir al cuerpo para poder entenderla. Otro de los problemas grandes que tiene la concepción biomédica es que nos impide ver que el sufrimiento tiene otras manifestaciones en el comportamiento de las personas, en la interacción de las personas con las demás, en el desempeño que las personas tienen en su trabajo diario y en la interacción con el medio ambiente. Desde el modelo biomédico es muy difícil entender los problemas mentales. Mientras no los localicemos en el cerebro como que no existieran, nos cuesta trabajo entender que las personas sufren aunque no tengan nada en el cuerpo. Es decir, que el cuerpo, que es muy importante para todos los seres humanos, no es el único centro donde se manifiesta el bienestar y la salud. Uno le pregunta al paciente, pero yo no le encuentro nada, señora doctor, pero yo me siento muy mal. Y resulta que sí, que se siente muy mal, pero que ese problema no es tanto físico como un problema de interacción con las demás, de percepción de su misma situación, del proyecto mismo y de la forma como está adelantando su proyecto de vida. El modelo biomédico subvalora lo mental, subvalora el comportamiento, no es capaz de reconocer la importancia del medio ambiente, de las condiciones de vida, la influencia de los demás. Es importante reconocer estas limitaciones porque muchos de los problemas graves que tenemos ahora en el país en materia de salud, como son en general los problemas mentales, la depresión, la ansiedad, las formas de violencia, no son fáciles de comprender desde el modelo biomédico, ¿no? Este modelo
no es capaz de entender bien el comportamiento, la interacción, lo social, el medio ambiente. Y otro aspecto grave de este modelo es que como no es capaz de ver la salud sino a través del cuerpo, de los órganos, del hígado, del corazón, del cerebro, de las manos, de las piernas, de los órganos de los sentidos, lo único que se le ocurre hacer es desarrollar servicios de atención médica que está centrada en el diagnóstico y el control de los problemas del cuerpo. Y eso deja por fuera una cantidad de dolencias y de insatisfacciones y de problemas de la población. Vamos a recopilar este modelo diciendo que es muy extendido, que muchos de ellos fuimos criados y educados sobre este paradigma médico, que ha salvado muchas vidas, eso hay que reconocerlo. No, aquí no estamos diciendo que hay que acabar con la medicina y que la medicina no sirve para nada. Estamos diciendo que este modelo dio lo que tenía que dar, pero que no somos capaces de entender otros problemas grandes si seguimos apegados al modelo biomédico. Y que el modelo biomédico que ha dado lugar a los servicios biomédicos que hoy tenemos, servicios médicos hospitalarios, de urgencias, extramurales, que han cumplido una función y pueden seguir sirviendo, no son suficientes. Que vamos a tener que modificarlos y hacerle ajustes para poder responder a otras formas de entender la salud. El otro error que quiero mencionarlos, y también es una invitación de la Organización Mundial de la Salud, es el enfoque sectorial, sectorializado, que consiste en asignar problemas a distintas dependencias e instituciones que se encargan de resolverlo de manera independiente de las demás. Las secretarías de educación, de salud, de transporte, de obras públicas, de gobierno, tanto en los municipios como en los departamentos, son ejemplo de esta sectorialización. Hablamos del sector salud, del sector agropecuario, del sector educativo, como si fueran asuntos completamente independientes unos de otros. Este modelo de sectorial no ha existido tampoco siempre en la historia de la humanidad. Fue un avance notable propuesto por la administración y la sociología a fines del siglo XVIII y surgió de una buena intención. Como los problemas eran tan complicados, entonces era mejor repartirnos los problemas por oficinas. La palabra burocracia viene de buró, que es oficina. Y la burocracia lo que buscaba es especializarse en el manejo de un tipo particular de problemas con el fin de darle respuesta de una mejor manera. O sea, pues que no es que haya sido la sectorialización no surgió como producto de la mala fe, sino como una buena intención de resolver problemas complejos. Pero con el tiempo fue generando un problema todavía mayor. Y es que las dependencias, las instituciones sectorializadas, se fueron independizando tanto y se fueron constituyendo como nichos de poder, como feudos, donde cada una de estas dependencias se encargaba de controlar los recursos y no le gustaba que se metieran en su rancho y consideraban que el problema era su propiedad y no era problema de los otros. Y cada una de esas dependencias trataba de hacerlo lo mejor y de salir adelante, pero sin contar con los demás. Eso nos pasó también en el sector salud. Es que no nos pasó, nos sigue pasando. Esta forma de trabajo por sectores separa la salud de la educación, de la vivienda, de la alimentación, del desarrollo social, de las vías de comunicación, de las obras públicas, y nos separa de cosas que son tan importantes en el bienestar de nuestros usuarios, como es la nutrición, como es la armonía familiar, como es el cumplimiento de la ley, como es el mantenimiento del medio ambiente. Aísla la salud, esa es una cosa que les quiero llamar la atención. El enfoque sectorializado separa la salud de otros asuntos. Desarticula la vida, como si la vida de las personas tuviera que ver con la Secretaría de Educación un ratico y después con la Secretaría de Salud otro y con la Secretaría
de bienestar social en otras ocasiones. Fragmenta las intervenciones, entonces uno ve a los secretarios de salud por un lado, a los secretarios de educación por el otro, a los secretarios de gobierno por el otro, hace cada uno su plan por separado, cada uno organiza sus metas. Oigan pues que esta crítica no está diciendo que lo están haciendo mal o que son gente que está orando de mala fe, pero independientemente de eso, eso no es el problema, no lo están haciendo bien, porque están trabajando cada uno por su lado. Uno ve los planes de desarrollo de los municipios y cada uno de los sectores va por su lado. Les invito a que vean los planes de desarrollo y los diagnósticos sectoriales para que vean cómo cada uno de los sectores va por separado. Esa forma de trabajo sectorializada no nos deja ver bien el todo, la integralidad de los problemas. Así las cosas, no nos vamos a extrañar de que fracasen nuestros programas de control de la tuberculosis. Es que les contaría solamente un caso. La tuberculosis, en este momento tenemos tratamiento para la tuberculosis, cada vez va a ser más difícil tratarla, pero hasta el momento tratamos la tuberculosis con medicamentos que más o menos siguen siendo efectivos, para la tuberculosis, pero va a ser muy difícil que nosotros logramos controlar la tuberculosis en la población cuando los pacientes vienen a recibir el tratamiento al hospital y no han desayunado, viven en condiciones de hacinamiento, no tienen trabajo. ¿De dónde van a sacar una respuesta inmunológica apropiada para responder al tratamiento si no están respondiendo por otras dimensiones de la vida? Muchos de los problemas de nuestra población en materia de salud tienen que ver con las vías de comunicación, con el acceso a los centros de atención. ¿Cómo nos vamos a poder nosotros a poner a construir vías de comunicación y carreteras? Eso es algo pues que se sale de toda lógica y de toda sensatez. Resumiendo, llevamos 2 siglos trabajando, casi 2 siglos trabajando de manera sectorial, con muy buenas intenciones, pero cada uno por su lado, controlando los sectores como feudos y trabajando de una manera muy desarticulada con la que difícilmente vamos a salir adelante. Ni los problemas de la salud mental, ni la violencia, ni siquiera los problemas nutricionales y muchos de los problemas infecciosos y transmisibles se van a poder resolver si no trabajamos articuladamente con el sector agropecuario, con el sector de vías de comunicación, con el sector de obras públicas, con el sector de agua potable. Es una inquietud pues que les dejo y la podemos discutir más adelante. Eso hay que superarlo definitivamente. Por ahí no hay salida. Por muy buena fe que haya, por ahí no hay salida. Les estoy hablando de errores que hemos venido cometiendo en el enfoque de salud pública, ver solamente el pedacito del cuerpo y trabajar ese pedacito desde el hospital. Y les estoy insistiendo, esto ya se volvió cantinela, que esto es un error. Pero el énfasis de esta conferencia no es solamente en ver los errores, sino ver la forma de cómo pudiéramos superarlo. Nosotros pudiéramos asumir una visión más integral de lo que es la salud. Nosotros podríamos también reconocer que la salud tiene una dimensión colectiva, reconocer la importancia que tienen los contextos sobre la salud, la necesidad de trabajar intersectorialmente y la necesidad de fundamentar nuestras acciones en compromisos éticos. En las últimas décadas han aparecido nuevos enfoques para superar estas visiones que son restrictivas, limitadas, y desarrollar una nueva perspectiva de salud pública que sea más integral y más efectiva. Muchas de estas recomendaciones vienen desde la Organización Mundial de la Salud, desde agencias internacionales y desde varios expertos que a nivel mundial nos invitan a que superemos esas limitaciones anteriores y que es posible enfocar la salud de otra manera. Estas recomendaciones se basan pudiéramos resumirlas en 5 puntos esenciales. Asumir una visión más integral de la salud, reconocer la dimensión colectiva de la salud, no quedarnos solamente en el individuo,
comprender la importancia que tienen los contextos, promover el trabajo interinstitucional y fortalecer los compromisos éticos y sociales. Hablemos un poquito de cada una de estas directrices. La primera se refiere a asumir una posición integral frente a la salud. Esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud y de varios expertos considera que la salud no se puede separar de tres dimensiones que son esenciales, inseparables de la existencia humana: las necesidades fundamentales, los derechos humanos y el desarrollo social. El enfoque de necesidades humanas es una de las propuestas más innovadoras que se presentan en el campo de la salud. Yo quisiera motivarlos a incursionar un poquito en este tema. Las necesidades humanas no son invento de los salubristas. El tema ha sido propuesto más por los economistas y las ciencias sociales. Pero frente al tema de las necesidades hay distintos planteamientos. Algunos economistas consideran que las necesidades son sinónimos de deseos y hablan de necesidades como si fueran deseos. A ver si les pongo un ejemplo. Si yo quiero una cabaña frente al mar donde pueda mirar el atardecer todos los días, eso es una necesidad. Ese deseo es una necesidad. Y si yo quisiera tener una casa más amplia, ese deseo es una necesidad. Si yo quisiera cambiar mi vehículo, ese deseo es una necesidad. Es una visión muy extendida entre los economistas que los hace concluir que como las necesidades son deseos subjetivos, son infinitos, que todos esos deseos son válidos y que para resolver los deseos infinitos de la población, pues no tendríamos recursos suficientes para hacerlo. Pero es que las necesidades no son deseos. Otros economistas insisten en separar estos conceptos. Son también economistas, pero tienen una visión económica diferente. Desde esta perspectiva, defendida por Max Neff y por Doyle-Aligot, las necesidades no son deseos, sino restricciones, imposiciones, obligaciones, condiciones que nos impone la vida. Cuando se habla de las necesidades en estos términos, no estamos hablando de cosas que escojamos. Se refiere a obligaciones que tenemos, requisitos que tenemos que cumplir. Una necesidad es una condición que nos pone la vida y la sociedad, no solamente para poder sobrevivir y mantenernos vivos como seres humanos sanos, saludables, sino también para crecer y desarrollarnos. Las necesidades como restricciones requeridas para la vida y el desarrollo incluyen, por supuesto, las necesidades biológicas. Por ejemplo, la necesidad de respirar, la necesidad de ingerir líquidos, de hidratarnos, la necesidad de alimentarnos, las necesidades fisiológicas de ir al baño. Todas esas necesidades biológicas son, por supuesto, necesidades fundamentales. Si no somos capaces de resolverlas, desaparecemos como cuerpos vivientes. Pero las necesidades no son solamente necesidades fisiológicas. Los seres humanos, para poder vivir y vivir bien, tenemos otro tipo de necesidades, como son el afecto. Todas y todos necesitamos afecto. No solamente que las personas nos manifiesten afecto, sino que podamos sentir afecto por otras personas. Necesitamos también ser autónomos, responder por nuestra propia existencia, por las decisiones que tomamos. La vida se vuelve un infierno si uno pierde autonomía. Piensen solamente en personas que están recluidas contra su voluntad o en pacientes que han perdido la autonomía por alguna enfermedad o por un accidente. Necesitamos identidad, que nos llamen por nuestro nombre, que se nos reconozca como personas distintas a la masa. Necesitamos comunicarnos. La comunicación es una necesidad fundamental de cualquier ser humano. Necesitamos sentirnos seguras y seguros. La protección. Necesitamos protección.
que podamos levantarnos con la seguridad de que nos sentimos en un entorno protector. Necesitamos ocio, la vida no es solamente trabajo. Necesitamos sentirnos creativos, no hacer las cosas mecánicamente, tener la oportunidad de cambiar el mundo y dejar el mundo distinto a como lo recibimos. Estas también son necesidades fundamentales. Y de acuerdo a estos teóricos, son necesidades fundamentales no solamente para sobrevivir, sino para lograr el pleno desarrollo de la vida y el bienestar completo. Por eso estas restricciones se consideran fundamentales cuando hablamos de salud pública. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la salud, y advierten una cosa estos expertos, que estas necesidades fundamentales están tan estrechamente relacionadas unas con otras que no es posible resolver una de ellas sin resolver las demás al mismo tiempo. Es decir, que no podemos separar las necesidades de subsistencia de las demás necesidades porque igualmente el desarrollo no se va a lograr. Para nosotros en el campo de la salud, la perspectiva de las necesidades constituye un reto muy grande, porque implica reconocer que las necesidades de nuestros pacientes van mucho más allá de un medicamento, de calmar el dolor o de realizarles un procedimiento quirúrgico. Nuestras necesidades deben ir mucho más allá. Pongamos de nuevo el ejemplo de la señora que tiene un nódulo mamario. Es una señora donde nosotros creemos que su necesidad es extraerle el nódulo y evitar que el cáncer avance. Por supuesto, eso es parte de lo que la señora necesita, pero ella está pensando en qué va a pasar con su familia, con su hogar cuando ella ya no esté, con su hijito que es tan necio, con el papá que no es capaz de aguantarlo bien, con la hijita que no va a tener apoyo ni respaldo cuando ella vaya a faltar. Es un caso aislado, pero si ustedes hablaran de las experiencias que tienen y de las expectativas y necesidades de sus pacientes, no acabaríamos. Tampoco se necesita ser un experto para uno descubrir las necesidades de los pacientes. Una sola pregunta que uno le haga a los pacientes: ¿cómo puedo ayudarle? ¿Qué es lo que a usted más le preocupa? ¿Cómo podemos aliviar su sufrimiento? ¿Cómo pudiéramos mejorar su vida? Sería suficiente para que nosotros nos aproximáramos a este enfoque de necesidades. Entender la salud como una necesidad esencial para la supervivencia y el desarrollo es un gran reto para la salud pública. Les cuento que ahí estamos muy atrás, les cuento que todavía nos falta mucho para avanzar en este campo. Implica entender a nuestros usuarios de una forma más integral, ampliar los oídos, oír mejor, comunicarnos mejor, escuchar más y escuchar mejor. Implica también abrir las puertas a nuevas formas de organizar los servicios, que no se limiten al consultorio o a la cama hospitalaria, no porque haya que acabar con el consultorio y la cama. Entiéndanme bien que cuando hacemos estas críticas no estamos diciendo que hay que acabar con lo bueno que hemos hecho, sino entender que eso que hemos hecho es parte de la solución y que necesitamos hacerlo mucho mejor, porque están en juego la vida, el bienestar y la salud. El otro asunto que está involucrado en la visión integral de la salud tiene que ver con la figura del derecho. Utilizamos mucho el término derecho a la salud. De hecho, es un término tan conflictivo que en Colombia hablar del derecho a la salud es hablar de un debate donde hay personas que francamente apoyamos y defendemos ampliar y expandir el derecho a la salud, pero cada que hablamos de ese término hay algunas personas que consideran que no es posible hacerlo, que estamos soñando, que lo que queremos es comer langosta, que no hay plata para resolver los derechos, como si los derechos se redujeran solamente al dinero, que este país se va a acabar, que nos vamos a volver como los países cercanos, que el derecho que no se le puede responder por el derecho a la salud,
a todas las personas. Habría que aclarar dos puntos. Primero, ¿qué significa realmente tener derecho a vivir bien? ¿Qué significa realmente el derecho a la salud? No es solamente tener servicios médicos. Si estamos luchando por el derecho a la consulta, estamos haciendo algo bueno. El paciente tiene derecho a la consulta, tiene derecho a la cirugía, tiene derecho a los medicamentos y a que lo vea el especialista. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ese derecho ha sido muy costoso y no lo vamos a perder. Hay que seguirlo defendiendo. Pero no nos podemos quedar con que el derecho a la salud sea el derecho a la atención médica. Hay que seguir luchando por ampliar el derecho al derecho a la salud, a todas aquellas situaciones que son fundamentales y esenciales para vivir. No es posible vivir sanamente, vivir bien, si no tenemos agua potable, si no tenemos alimentación, si no tenemos un salario digno, si no tenemos una educación que nos prepare para tomar decisiones y para la vida. El derecho a la salud no es solamente atención médica. Es atención médica, pero involucra otra cantidad de prerrogativas que no solamente como derecho son exigibles por parte de cada persona. Reconocer un derecho fundamental significa que lo podemos exigir, que no le tenemos que pedir permiso ni favor a nadie. El derecho no es un favor, el derecho es una prerrogativa que yo tengo por el hecho de yo ser humano, independiente de mi edad, de mi sexo, de mis ingresos, de mi estado civil, de mis condiciones sociales. El derecho fundamental es una prerrogativa inherente al sujeto, que no es una dádiva de los gobiernos. Pero los derechos fundamentales son también exigibles. Eso quiere decir que el Estado tiene la obligación de asegurarlos, de garantizarlos. Así como los podemos exigir, el Estado tiene la obligación de garantizarlos. En eso el Estado colombiano ha hecho grandes avances. Hay que reconocer que el derecho a la salud en Colombia viene avanzando mucho mejor que en otros países, pero todavía estamos muy atrás. Ese derecho se está quedando muchas veces en la norma jurídica y en la práctica encuentra muchos obstáculos. Hay que ir obviando esos obstáculos. Un segundo comentario que les haría frente al derecho es que los derechos humanos no han surgido espontáneamente en la sociedad. Los derechos humanos han sido el producto de luchas sociales muy costosas. La primera vez que se habló de los derechos humanos fue en la Revolución Francesa, y para lograr que la sociedad reconociera que la vida es un derecho, que la honra es un derecho, que el libre pensamiento es un derecho, muchos seres humanos, muchas personas tuvieron que sacrificar su vida, su bienestar, su salud, su libertad, para poder que consiguiéramos lo que hoy hemos avanzado. Es decir, el derecho a la salud es el producto de una lucha social que no ha terminado, que continúa, que debe seguir en muchos espacios. Los servicios de salud son espacios donde debemos luchar por el derecho, pero la lucha por los derechos y la lucha por el derecho a la salud no se logra solamente desde las instituciones de salud. Tenemos que luchar también desde otras instancias sociales. De cualquier manera, hablar de salud pública hoy es imposible si no hablamos del derecho a la salud. Aquellas personas que quieran mejorar la salud pública sin tener en cuenta los derechos no han logrado entender que estamos cambiando y renovando nuestra forma de concebir nuestra función como saludistas. Estamos todavía en ese modelo anterior, individualista, que responsabilizaba al paciente por su enfermedad y por su mejoría. Y el tercer argumento eh, que se está planteando en la agenda internacional es reconocer la importancia de la salud como un componente fundamental del desarrollo social. El término desarrollo social también ha sido muy discutido por los economistas y por los politólogos y los científicos de las ciencias sociales. Algunos economistas han planteado y siguen planteando, y esa corriente tiene mucha fuerza, ellos lo siguen haciendo. Yo en lo personal creo que es un error, no solamente yo. Muchas personas piensan que es un error
que el desarrollo humano consiste en acumular riqueza. Es decir, que un país o una sociedad es más desarrollada cuando tiene más dinero en el banco y cuando el Producto Interno Bruto es mayor. La acumulación de riqueza es uno de los errores más grandes que tiene nuestra sociedad. Entender que el destino humano, la felicidad del ser humano y el bienestar humano dependen de cuánto dinero tiene el país o cuánto dinero tienen los empresarios en el banco, y que un país se desarrolla más mientras más dinero esté acumulado en los bancos es un gran error. Otros economistas y otros científicos sociales insisten que este planteamiento es equivocado, que hay que corregirlo y que definitivamente tenemos que ver el desarrollo humano desde otra perspectiva. ¿Qué significa desarrollo humano? Y este tema está muy relacionado con las necesidades fundamentales. Que las personas tengan no solamente la oportunidad de acceder a los recursos que requieren para sobrevivir, sino que esas oportunidades se materialicen en la vida cotidiana. Es decir, no basta que tengamos el derecho a la libertad o el derecho a la propiedad. En Colombia no está prohibida la propiedad privada, la propiedad es un derecho. Pero de ir de esa norma a que efectivamente el campesino tenga derecho a la tierra, a que las personas tengan derecho a ser propietarias de su vivienda, a que de alguna forma puedan satisfacer sus proyectos en la vida, avanzar con sus proyectos vitales, es una de las tareas más grandes que tenemos en el campo de la salud pública. Al respecto, la OMS ha planteado también que el desarrollo social y la salud pública están tan estrechamente relacionados que no es posible entender una sociedad desarrollada cuando su salud está mal. Es decir, que nuestros gobernantes no pueden decir que estamos logrando el desarrollo mientras no estemos avanzando en los términos de mejorar la salud de la población. La salud es un componente tan importante para el desarrollo que si no hay salud no podemos hablar de desarrollo. La otra cara de la moneda también es cierta. Si la salud es necesaria para el desarrollo es necesario para la salud. No podemos hacer un plan de salud, no podemos esperar que nuestros planes de salud mejoren el desarrollo humano de nuestras poblaciones trabajando solamente desde la consulta externa, los hospitales y el sector médico. El desarrollo y la salud están tan estrechamente relacionados que vamos a tener que trabajar a dos bandas, trabajar sobre la salud y trabajar sobre el desarrollo simultáneamente. Otro aspecto que quería insistirles en esta reunión es la importancia de lo colectivo. Hablamos de que hay que superar ese enfoque individualista de la salud y que podemos superar el enfoque individualista a través de una visión más integral, teniendo en cuenta las necesidades fundamentales de la población, los derechos humanos y el desarrollo. Y que desde estas perspectivas tenemos la tarea y el reto de construir una perspectiva de salud pública más armónica, más integral, más armónica con estos nuevos enfoques. Pero la recomendación insiste también en superar la individualidad, el individualismo con que hemos visto los problemas sanitarios. Es otro de los retos, consiste en reconocer la dimensión colectiva de la salud. Hasta el momento lo que hemos hecho es considerar que la salud es un asunto individual, que cada persona responde por su salud y que cuando nosotros queremos ayudarle a una persona a mejorar la salud, lo podemos hacer individualmente. Yo insisto, porque es que es lo que estamos haciendo casi siempre desde el consultorio o desde el hospital. Cuando los problemas de salud son problemas que surgen en las comunidades, surgen en la familia, surgen en el vecindario, es ahí donde aparecen los problemas, es ahí donde se perpetúan y es ahí también donde se solucionan. Yo insistiría también con el viejo problema de la tuberculosis. El problema de la tuberculosis que nosotros manejamos en un programa donde, a ver, yo me siento un poquito incómodo en estas charlas cuando hago una crítica a lo que estamos haciendo mal, porque supondría que yo no estoy reconociendo todo el esfuerzo, la generosidad, el cariño y el compromiso que ponen nuestros funcionarios de salud. Es como si yo
no estuviera suponiendo que lo que hacemos en el sector salud es de mala fe. Yo no diría nunca eso, ¿no? La experiencia me ha enseñado a reconocer el valor de lo que hacemos muchas veces en condiciones heroicas desde el hospital. Pero no tengo más remedio que advertirles que eso no es correcto, no porque esté mal hecho, sino porque no es suficiente. No podemos seguir trabajando la tuberculosis como si fuera el paciente un problema del enfermo, un problema individual que nosotros resolvemos en un programa llamando al paciente a consultas periódicas para darle un tratamiento triconjugado por varios meses si no tenemos en cuenta el contexto donde nuestros pacientes viven. Viven en condiciones de hacinamiento, tienen con qué comer, tienen apoyo familiar. ¿Quién les apoya? Nosotros les recomendamos a un hipertenso que haga una dieta, pero no sabemos si en su casa el paciente tiene una condición de estrés que le impida mejorar sus niveles tensionales a pesar del tratamiento, o que le ayuden con una dieta que nosotros creemos que es muy fácil de llevar porque es simplemente una dieta hiposódica. Si nosotros miramos todos los problemas de la salud mental, todos sin excepción, todos los problemas de salud mental tienen que ver con la comunidad en que vivimos. Todos los problemas de salud mental tienen que ver con nuestra familia, con nuestro hogar. No solamente porque es en el hogar donde desarrollamos este tipo de condiciones de sufrimiento, de malestar, sino que nuestra situación también involucra al resto de las personas. Tal vez no nos damos cuenta porque no entrevistamos a los parientes de nuestros pacientes, pero si miráramos los parientes de las personas que tienen algún problema de carácter mental, una depresión, una crisis de ansiedad, el trastorno de aprendizaje, los trastornos de aprendizaje, el mero hecho de que nuestros abuelos ya no sean capaces de recordar los nombres de sus hijos, de su familia, eso genera en las poblaciones grados de malestar que en ocasiones pueden ser llevaderos y superables, pero en ocasiones pueden ser tan graves que la misma familia ya no sea capaz de soportar al enfermo porque se ha hecho tan perturbador el malestar en el grupo que es capaz de desintegrar el grupo. El llamado es entonces a mirar la dimensión colectiva de la enfermedad, reconocer que los seres humanos somos esencialmente sociales, que todo lo que nos pasa a nosotros como individuo ocurre también a un nivel comunitario y repercute sobre las otras personas. Las personas que tenemos a nuestro cargo los problemas de salud pública deberíamos fortalecer la capacidad de las familias y las comunidades para reconocer esta dimensión colectiva de la salud y para intervenir no solamente en el individuo, sino también en las demás personas que van a sentirse afectadas. Pasemos a otro de los nuevos enfoques que nos hace la OMS y los expertos, y es reconocer el contexto. ¿A qué se refiere el contexto? Los problemas de salud, los riesgos, los daños, las enfermedades, las defunciones, no aparecen al azar, no aparecen de la nada, ni aparecen en cualquier parte. Surgen en contextos concretos y en momentos concretos. Tal vez si uno empieza a pensar un poquito con crítica, ¿por qué esta persona se enfermó ahora y no se enfermó antes? ¿Por qué esta persona se enferma y la otra persona que vive con ella no se enferma? Uno descubriría que a pesar de muchas similitudes, nosotros experimentamos la vida en contextos tan diferentes que explican por qué unas personas se enferman y sufren y otras personas no lo hacen. El contexto, cuando se habla de contexto, no se habla solamente del espacio físico donde vivimos. No porque no sea cierto, la habitación donde dormimos, la casa en que vivimos, el barrio donde vivimos, la oficina o el centro donde trabajamos son parte del contexto. El territorio rural es un contexto muy diferente al territorio urbano. El contexto físico, el territorio geográfico, el espacio geográfico es parte del contexto. Pero los espacios físicos no se comportan igual cuando los habitamos los seres humanos. Las personas convertimos los espacios
en hábitats que asumen nuestra identidad y que son modificados por los que nosotros hacemos. Entre el espacio y el territorio y la población hay una sinergia tan grande que muchos autores hablan ahora de espacios-población. Usted no puede entender cuando hagamos el ASIS, el análisis de la situación de salud del municipio, no es solamente hacer el mapa geográfico con los ríos, las montañitas, las quebradas y los puentes y las vías de comunicación. Un análisis del territorio implica también examinar cuáles son las personas que viven ahí, cuánto hace que viven ahí, cómo viven ahí y qué transformaciones hacen en el territorio. Vamos a encontrar que entre el territorio y la población hay una simbiosis enorme. El territorio influye en la población, pero la población también influye en el territorio. Y cuando nosotros juntamos esos dos ingredientes, poblaciones y territorios, nos encontramos que algunas de estas combinaciones son el caldo de cultivo para que aparezcan los riesgos, los daños, las enfermedades y los trastornos. Hacer un análisis del contexto implica entonces examinar el espacio físico, examinar las poblaciones que habitan en ese espacio físico, pero nos faltaría un tercer elemento, examinar la historia, que nos explica cómo han interactuado las personas con su territorio a lo largo del tiempo, cuál ha sido la historia del grupo a lo largo del tiempo. El contexto es también historia. Estudiar el contexto es estudiar espacio físico, población e historia. Son los tres elementos claves. Juntar esos elementos no siempre es fácil. No siempre es fácil, ni existe una sola receta. Yo entiendo eso. Cuando trabajamos con los municipios en hacer el ASIS, ellos preguntan muchas veces, bueno, ¿cuál es la receta para uno juntar, como en una reacción química, espacio, territorio, historia? Eso no responde a una receta química, pero tampoco es imposible de hacer. Y puede ser que una estrategia les ayude. Plantearle estos problemas a las comunidades implica darle la oportunidad de que ellos hagan la mezcla. Y es trabajando con comunidades cuando descubrimos que esa mezcla adquiere sentido, que la misma comunidad reconoce qué le ha estado pasando en el territorio a lo largo de la historia, cuáles son sus relaciones con el territorio, hasta dónde el espacio físico les ayuda y hasta dónde se convierte en una carga y qué han hecho ellos también a lo largo de su historia para convertirlo en un riesgo, en una carga o en una ayuda para ellos. Como consecuencia de lo que estamos diciendo, los expertos y la Organización Mundial de la Salud consideran que no es posible seguir trabajando de forma desarticulada. Es absolutamente necesario trabajar de manera intersectorial. Es que no tenemos más remedio. Hablamos desde que yo era estudiante, mis profesores me hablaban de la intersectorialidad y eso ya ha pasado muchos años. Eso es del siglo pasado. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué razón hemos avanzado tan poco en el desarrollo del trabajo cooperativo intersectorial e interinstitucional? ¿Es porque el concepto es muy difícil de entender? ¿O puede ser que haya condiciones que nos impiden realizar un trabajo coordinado? A lo mejor descubrimos que desde que estábamos chiquitos en la escuela nos enseñaron a trabajar individualmente, nos enseñaron a competir con los demás, nos enseñaron que nosotros debíamos tener éxito atropellando a los otros y sin contar con los otros y que lo único que valía era el trabajo que hacíamos individualmente. Puede ser que estamos programados, nuestro disco duro está formateado para trabajar individualmente. Tendríamos entonces que desaprender eso. Tendríamos que reconocer que esa forma de trabajo no nos ha conducido al éxito y que el trabajo podría ser más fácil si nos damos la oportunidad de trabajar con otras personas. Pero el trabajo interinstitucional no surge espontáneamente. Vamos a tener que apoyarnos en el liderazgo de personas que muchas veces tienen la capacidad de juntarnos, de hacernos sentir cómodas y cómodos trabajando con los demás. No hay trabajo intersectorial sin liderazgo.
Y para ustedes que tienen a su cargo muchas veces la toma de decisiones, tal vez una de las tareas más importantes es cómo ejercer el liderazgo para generar espacios donde la gente se sienta cómoda trabajando conjuntamente. No hay una receta. Si me preguntaran, Rubén, ¿cómo harías vos? ¿Cuál es la receta para mejorar el trabajo interinstitucional? No la hay, pero eso no quiere decir que no haya muchas formas buenas y exitosas para hacerlo. Algunas de ellas pasan por nuestra actitud personal. Si nosotros tenemos una actitud de respeto frente al otro, si nosotros tenemos una actitud cordial, de preguntar, de dejarnos apoyar, de interrogarnos, de no creer que no la sabemos todos, es posible que estemos sembrando la semillita de un trabajo interinstitucional que va a ir surgiendo con el tiempo. El asunto con esta diapositiva es que, por muy difícil que parezca el trabajo interinstitucional, si no hacemos un trabajo intersectorial e interinstitucional, no vamos a tener éxito en resolver problemas tan complejos como son los problemas de salud de nuestras poblaciones. Es que no es una opción, es la única alternativa que tenemos. De otra forma vamos a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido hasta ahora. Bueno, y yo les dejé para el final esta última diapositiva, no porque sea la menos importante, tal vez porque es la más importante. Hemos hablado de aspectos técnicos que nos pueden ayudar a mejorar la salud de la población. Yo creo en los recursos, creo en la tecnología, creo en la inteligencia, creo en la planeación, pero no creo que sea suficiente. Eso también lo hemos hecho hace mucho tiempo. Y donde ha habido diferencias grandes en el mejoramiento de la salud de la población, puede ser que no haya dependido tanto de esas condiciones materiales, tecnológicas, sino del compromiso de las personas que trabajan en el campo, la responsabilidad, el cariño, el amor que las personas le pongan al trabajo. Yo insistiría en eso como la clave. Y habría muchos valores. Yo creo que no esperen que esta conferencia les agote una beta tan grande de riqueza humana como es la que da la experiencia. Conversen ustedes entre sí sobre cuáles son los valores que nos ayudarían a sacar adelante la salud de las poblaciones, y encontrarán que lo que el profesor les está planteando en esta diapositiva es solamente una de las muchas opciones que tenemos. Yo insistiría en la empatía. La empatía como una característica que nos permite entender al otro con tanto respeto que somos capaces de ver las cosas con la misma mirada que ellos la ven, de sentir los problemas con la misma intensidad con la que ellos lo miran, de darle el mismo significado que los dan nosotros. Eso no quiere decir que pensemos como ellos o que tengamos que diluir nuestras convicciones, nuestros pensamientos, nuestros valores en lo que dice el otro. Significa entender al otro, tratar de entender al otro y mostrarle al otro que le estamos dando importancia. Las personas que tuvimos o que tenemos en algún momento liderazgo en el campo de la salud pública, tenemos que esmerarnos en una actitud empática, que el otro sienta que lo estamos tratando con respeto, que el otro sienta que estamos haciendo un esfuerzo por entenderlo, por asumir su posición, por respetarlo, por valorarlo. La empatía es fundamental en todas las personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en salud pública. El otro aspecto es, pudiéramos decir, es la actitud crítica. Una actitud crítica. ¿Qué es ser una persona crítica? No es ser una persona amargada que todo lo ve mal, que a toda solución le plantea un inconveniente. No, una actitud crítica es una actitud muy valiente de reconocer que yo estoy viendo una cara de la realidad, pero la realidad puede tener otra cara, es decir, que las cosas pueden ser distintas a como yo las veo. Y no tener miedo a equivocarme, y no tener miedo a entender que lo que yo he hecho, pude haberlo hecho con muy buena intención, pero me equivoqué, y que puedo hacerlo mejor y aprender del error. No todas las personas son capaces de ser críticas. Criticonas sí, pero críticas en el sentido de saber que uno está en la cuerda floja,
que la realidad, que la verdad no tiene una sola cara, que la realidad está cambiando, que lo que sabíamos ayer ya no sirve hoy, pero que me caí y que tengo que salir adelante. Una persona crítica es la que se atreve a pensar por sí misma, se atreve a cambiar, se atreve a saber. Una persona crítica es la que se atreve, la persona valiente. Se necesita mucho valor para ser crítico. Y la última es el compromiso. Cada una y cada uno de ustedes le dará el valor al compromiso. Pero en cierta forma el compromiso pasa por el corazón, por ponerle el alma a lo que uno está haciendo, por no ser un mercenario en el campo de la salud, por darle sentido y amar tanto lo que uno hace que uno se comprometa realmente con las decisiones. Yo insisto, a veces hacemos así y nos equivocamos. Yo escribiría muchos tomos de mis errores y de cuántos errores he cometido en el campo de la salud pública, pero les diría que muchos de esos errores se cometieron con compromiso y que de esos errores aprendí que precisamente había que hacerlo mejor. El compromiso es la clave para la gestión de la salud pública y es en la ética, en los valores éticos, donde podemos esperar que cambie la salud de nuestras poblaciones. Para terminar, les dejo 3 preguntas. Ustedes verán si sacan un ratico para resolverlas, pero esta conferencia, más que una conferencia aburridora por televisión, por internet, les dejó algo para su vida personal y para su formación como tomadores de decisiones. Para resolver estas preguntas yo les diría que se apoyaran en su experiencia, en su vida pasada, que recordaran lo que ustedes han sido, lo que han hecho, las cosas buenas que han hecho, los errores que han cometido y las cosas que esperan hacer. Y a la luz de esa experiencia respondiéramos a estas 3 preguntas. ¿Qué dificultades encuentran ustedes en el ámbito donde están trabajando para adoptar estos enfoques integrales, estos enfoques intersectoriales, estos enfoques que tienen en cuenta el contexto, que tienen en cuenta la historia de los pacientes? ¿Qué problemas prácticos encuentran ustedes para cambiar el modelo, para cambiar su forma de entender la salud, para ir más allá del individuo y pensar en el contexto, en la historia, en el derecho? Una segunda pregunta es ¿cómo podrían ustedes desde el sitio donde están, y cada uno de ustedes tiene un lugar diferente en la sociedad, para promover estos enfoques integrales? ¿Tendrían ustedes capaz de influenciar las instituciones y los grupos con los que trabajan para avanzar en este campo? Esa es una segunda pregunta. Y una tercera es, siendo el trabajo interinstitucional tan importante y siendo tan vieja la iniciativa, tan vieja que hasta el profesor le estudió eso cuando estaba chiquito, ¿por qué tenemos tantas dificultades para el trabajo interinstitucional? Desde su experiencia, ¿qué es lo que ha impedido que usted trabaje con otros sectores? Y ahora que usted toma decisiones, ¿cómo podría usted mejorar el espacio para que la gente pueda trabajar intersectorialmente? Miremos a ver si esas preguntas de alguna manera les ayudan a mejorar su desempeño. Para terminar, tengo que agradecerle a la universidad por esta invitación, a ustedes por la atención a una de estas conferencias que yo insisto son muy tediosas cuando se hacen por internet. Yo espero haber contribuido con alguna reflexión a darles opciones para su desempeño. Y espero realmente que nos podamos ver en otra ocasión de manera presencial y me cuenten éxitos y me cuenten cómo les ha ido. Un fuerte abrazo desde acá.